Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente juntos para compartir el artículo de la semana. Hoy les quiero hablar del cliente, la relación entre el cliente y el agente. Titulé este artículo Un cliente llamado deseo. Y ya van a ver por qué llamado deseo. Porque detrás de la compra, detrás de una transacción comercial, hay siempre un deseo, que puede ser un deseo vinculado a una necesidad explícita, a una necesidad implícita, vinculado a la propia identidad del que compra, vinculado a algo que aún no sucedió y que yo pienso que comprando tal o cual cosa, eso va a tener una incidencia directa en mi conducta, en mi comportamiento, en mi identidad, algo va a cambiar. Hay un deseo siempre que se juega detrás de una compra, detrás de la búsqueda de un artículo, de un producto, de un servicio. Más allá de que hay artículos o consumos que tienen que ver con necesidades básicas, pero aún las necesidades básicas, salvo que sean en situaciones extremas, de extrema necesidad, están teñidas, están recubiertas por algún tipo de representación, de característica vinculada a un deseo, algún tipo de imagen. Consumo tal o cual producto porque va mejor conmigo, porque creo que es mejor, porque me sienta mejor, por tradición, porque mi familia, etc. Voy a sintetizar unos puntos que creo centrales en el proceso que va de la necesidad a la operación de compra, a la compra concretada o no, frustrada, o que produce mutua satisfacción en el que compra y en el que vende. Todo cliente, y ya hemos dicho en veces anteriores que el cliente hay una extensión inadecuada de la palabra cliente. Un cliente es un consumidor que luego de haber consumido en un determinado lugar, un determinado producto, un determinado escenario, vuelve a él porque considera que le es apetecible, porque considera que le es potable, porque considera que le es beneficioso, porque está en relación a la cercanía, a la accesibilidad, al precio, a la atención servicial, al servicio en general, a la calidad del producto en sí mismo. Muchas veces se retorna a un lugar, se vuelve a un lugar con el cual aparece ya el concepto de cliente, aquel que justamente pasa de una situación contingente a una situación habitual, porque se establece una relación de empatía, de simpatía con el otro, con el asesor, con el agente, con el vendedor. Entonces dice, ¿por qué vas allí? Bueno, voy ahí, camino 1 o 2 calles más, 1 o 2 cuadras más, porque me gusta cómo me atiende, me parece una persona honesta, porque me asesora en esto o en aquello, me siento cómodo en ese lugar. Esto es muy importante. Detrás de una compra hay una historia de motivación, es decir, hay una motivación. Y aquí es donde hacemos un brevísimo paréntesis. El concepto de motivación. Motivación, la palabra motivación, su etimología es el movimiento. Si alguien que está motivado está en movimiento, alguien que está desmotivado cesa el movimiento. Es una persona que no tiene ganas de ir, no tiene ganas de levantarse, no tiene ganas de hacer nada, está desmotivado. Movere es movimiento. De manera tal que cuando uno va a un lugar, cuando va a un negocio, va a una tienda, va a pedir un servicio, va a comprar algo, va simplemente al kiosco o al estanco de la esquina y va y compra algo, hay una motivación. Esa motivación puede ser, en principio, una necesidad básica. Tengo sed, pienso, podría tomar agua de la canilla, pero estoy pensando en la gaseosa de mi preferencia, entonces voy de mi casa, llego al almacén y pido esa gaseosa. Hay una motivación. Esa motivación se agota, digamos, esa necesidad se completa en la medida en que yo puedo conseguir ese producto y finalmente tomarlo y saciar mi sed. Las características
motivacionales en relación al tipo de oferta y demanda es un tema sumamente fascinante que vamos a abordar en otra oportunidad. Por ejemplo, si yo creo que el producto abunda, si yo creo que el producto compite con otros de lo que se conoce como commodity, tiene las mismas características, o yo creo que tiene características especiales, que puede escasear, que en lugar de 2 me venden 1, yo siempre compro 1. Pero resulta que ahí me dice que máximo 3 o máximo 2 en el mercado, y entonces pienso quizá me pueda faltar, no llevo los 2. Esto es una cuestión que tiene que ver con la motivación, con las estrategias de venta y con la psicología de los personajes. Detrás de esa historia de la motivación, como yo les decía, hay una necesidad instalada. Esa necesidad, insisto en esto, puede ser una necesidad vinculada a una necesidad básica de tipo biológico, por ejemplo, como la sed, como el hambre, como la necesidad de cubrirse con una determinada ropa, como la necesidad de trasladarse de un lugar al otro, etc. O puede haber una necesidad que es más subjetiva, que es una necesidad cultural, que es una necesidad vinculada a una ideología determinada, a una creencia determinada, a un estatus social determinado. Cuando yo voy a un lugar a comprar algo, obviamente voy al lugar donde alguien piensa venderme algo. Es decir, para que haya una operación comercial de venta, tiene que haber una demanda y tiene que haber una oferta. De manera tal que esto yo lo que llamo acuerdo implícito, ¿no? Ese acuerdo implícito es, alguien quiere vender algo que yo potencialmente quiero comprar. Si hay ese acuerdo implícito, hay potencialmente la posibilidad de que se forme una pareja mutuamente satisfecha. Es decir, si yo quiero vender algo y alguien quiere comprar lo que yo quiero vender, pues ahí finalmente hay una concordancia. Sin embargo, no es tan sencillo, porque la relación compra-venta, la relación cliente-agente, es una relación conflictiva en general, es una relación tensa, no conflictiva. Quizá conflictiva puede llegar a ser conflictiva, es una relación de tensión de intereses. Yo quiero comprar determinada cosa lo mejor posible, en el mejor contexto de precio posible, con la mayor cantidad de beneficios posibles, y el vendedor quiere vender exactamente lo que quiere vender al mejor precio posible, y además quizá pueda querer vender alguna otra cosa que yo originalmente no fui a buscar, de manera tal que hay una tensión, y esa tensión no necesariamente es una tensión negativa, es la misma tensión que hay, es una tensión de roles, es una tensión vinculada a los roles, es la misma tensión que hay entre un padre y un hijo, entre una pareja, la misma tensión que hay entre justamente dos personas que tienen roles que se llaman complementarios. ¿Por qué complementarios? Porque alguien quiere vender y alguien quiere comprar. En cambio, si alguien quiere vender y al lado mío alguien quiere vender y además quiere vender lo mío, hay algo que se llama competencia. Eso es una tensión suplementaria. ¿Por qué? Porque una de las personas querrá justamente que yo deje de ofrecer esto para poder ofrecerlo a él, o va a tener que variar las características de la oferta para hacerla más potable que mi propia oferta. Pero en el caso de la venta hay una tensión que es complementaria, de manera tal que digamos que el 50% de la cuestión está resuelta. ¿Dónde se lleva a cabo el desarrollo de este proceso de venta, del proceso de lo que se llama la transacción comercial de productos? Y por producto entendemos también servicios. Es lo que se llama un escenario contextual. Ese escenario, no puedo extenderme ahora, pero tiene una serie de características muy interesantes que van desde el contexto visual, desde las características físicas, desde el clima que se establece, desde las fantasías sociales o el imaginario social vinculado a ese lugar, por ejemplo, una tienda importante, famosa, de una marca muy reconocida, un lugar donde se suele decir que te atiende muy bien o que el producto es muy bueno, a un lugar opuesto donde dice en general que el lugar es inadecuado, el lugar es hostil, donde el producto no es un producto que se sospecha que no es el mejor producto, etc. Ese es lo que llamamos el escenario. Y finalmente, en ese proceso, un proceso donde alguien enuncia la demanda, alguien especifica la oferta, hay una transacción que debe tener ciertas características en la medida en que el agente tiene la capacitación adecuada para ello. Finalmente, supongamos que se produce el remate, es como un cuento. Todo cuento tiene un remate, es una historia, es un relato de alguna forma,
es un relato donde comienza con una necesidad y debe rematar justamente de manera exitosa o de manera trunca. Cuando decimos, y esto es muy importante aclararlo para ir terminando esta introducción, cuando decimos que una transacción comercial es exitosa, y alguien podría decirme, bueno, cuando el vendedor finalmente vende lo que quiere vender. No, eso no necesariamente es exitosa. Puede ser que genere una sensación de éxito transitorio del vendedor. Sí, lo vendí. Pero la pregunta es, ¿el que compró queda satisfecho? ¿Se lleva lo que venía a buscar? El producto que se lleva es el producto que resume o asume la posibilidad de satisfacer la necesidad del comprador. Una transacción es exitosa cuando por ambas partes complementarias, el que vende y el que compra, quedan enteramente satisfechos. Eso es lo que se llama una operación de excelencia. Es decir, yo vendo al mejor precio posible, el mejor producto posible, con el mejor asesoramiento posible. Y el que compra, compra al mejor precio posible, el mejor producto posible, con el mayor asesoramiento posible que me va a servir. Cómo debo usarlo, si es un producto adecuado, si no es adecuado. Allí se consolida la relación agente-cliente. En la medida en que yo, cada vez que vaya a ese lugar, salga enteramente satisfecho, voy a consolidar esa relación. Y esto es lo que se llama fidelización del cliente. Para poder fidelizar al cliente, justamente el cliente debe sentir que el agente, justamente, que ha podido fidelizar a la gente. Si el agente no se muestra como fiel, no es posible pensar a un consumidor a largo plazo como un cliente fidelizado. Resumo, o terminamos con una frase que me gusta mucho, que es escuchar para comprender. Escuchar para comprender. Comprender para vender. Esto es, para mí, la síntesis. El vendedor, primero, para poder vender, tiene que escuchar. Escuchar que las necesidades del cliente, las necesidades del consumidor, y en la medida en que esto justamente pueda llegar a un acuerdo final exitoso, ese consumidor se transformará en cliente. Bien, los invito como siempre a leer el artículo y les recuerdo el correo. Muchas gracias y hasta el próximo artículo.